vida, un verdadero placer estar de nuevo con ustedes. Seguiremos reflexionando, seguiremos tratando de aportar a psicoanálisis respuesta necesaria con nuestra herramienta principal, que es el psicoanálisis, y que nos ayuda a poder usar la más importante de todas las herramientas humanas, la colaboración afectiva, el entendimiento y el mejoramiento humano. Siempre, como hemos dicho, en este año 2023 vamos a seguir en la tarea de luchar por la salud mental de todos. Hoy vamos a hablar brevemente sobre las necesidades humanas relacionadas a los templos del poder. Y digo, desde nuestro nacimiento, la práctica nos muestra que estamos constantemente satisfaciendo necesidades básicas biológicas. De manera que la primera consiste en la alimentación, desde que el bebé, cuando fuimos bebés, cosa que se nos olvida, pero cosa tan importante, aparecemos gritando y necesitando la leche materna, y a través de la succión del seno recibimos no solamente ese alimento tan imprescindible, sino, sin darnos cuenta en ese momento, empezamos a recibir seguridad y protección, e indudablemente afecto. Este hecho tan simple es el comienzo de los impulsos necesariales, a los cuales hay que satisfacer de una manera correcta. Cualquier error de los padres puede ser la causa de una deficiencia emocional posterior y un desajuste de la personalidad. Todos sabemos que si el bebé no recibe, además de la leche, la atención y la protección de la madre, muere, pues se presenta algo muy interesante, que es la crisis anaclítica. Y así, en cada etapa del ser humano, el niño tiene que ser orientado adecuadamente y recibir muchas orientaciones, mucha protección, pero principalmente tiene que recibir amor y normas de conducta e higiene muy necesarias. Freud estudió mucho sobre la etapa oral del niño, la etapa anal posteriormente y después la etapa genital, que es una experiencia olvidada por lo que pasamos todos los seres humanos, usted, yo, el otro y el más otro, sin excepción. Así que si hubo errores en una etapa anterior, la posterior será más difícil de superar. Vamos a empezar a hacer un poquito de abstracción psicoanalítica. Sí, y esto hay que entenderlo muy bien, porque yo en algunos momentos he manifestado que una persona psicótica tiene más bien problemas en la etapa oral, que es la etapa de la teta materna, que es de los primeros días, meses, en el primer año de vida. ¿Y por qué digo esto? Imagínense ustedes a un bebé que no es alimentado correctamente, que grita, que patalea, que hace miles de señales de diferentes necesidades y no es atendido correctamente, pero además de eso, que no es atendido. Es muy lógico entender que después, al pasar a otras etapas, va a ser más difícil. Si usted no tiene un buen entrenamiento en el mundo deportivo, si usted no hace un estiramiento, si usted no hace unas prácticas, usted realmente no va a poder competir. ¿Vamos entendiendo? Ok. Entonces, es muy importante
que en cada etapa haya habido una buena madre, haya habido un padre, en fin, haya habido teta, es decir, haya habido alimento, haya habido seguridad, haya habido protección, haya habido dirección y haya habido una satisfacción a todos esos impulsos necesariales con los que nacemos y que después se nos van complejizando, pero siempre se mantienen dentro de nuestra estructura psíquica, ¿ok? Humana. Brevemente entendamos que una madre que no entiende las necesidades del bebé y lo deja por mucho tiempo sin lactancia o no acude ante sus inseguridades, vendrán definitivamente las complicaciones futuras, sobre todo para el crecimiento integral de ese ser humano. Esta verdad tan real y además tan lógica es muy olvidada por los templos del poder. ¿Quiénes son los templos de poder? Pues llamémosle a la cultura, en realidad llamémoslo a los que gobiernan, pero son los que deciden e informan las mentalidades actuales y siempre han tratado a través de la cultura del poder de no dar la suficiente información sobre lo que es la crianza verdaderamente sana, y no se le ha dado a esos padres nunca una información tan importante y tan necesaria. Y en esto debemos hacer un question mark en nuestra cabeza. Es decir, a través del psicoanálisis vamos conociendo que cuestiones muy básicas, pero a la vez extremadamente importantes, vitales para el crecimiento y el desarrollo, no se promueven. ¿Ok? Entonces, llamémosles estos templos de poder a la mentalidad de los padres, también a la suerte de qué padre le toca a usted, y en lo social toda la estructura de poderes conocido como gobiernos y las mil maneras que tenemos de ser gobernados por los gobernantes. Siempre nos olvidamos de lo frágil que es el ser humano. Nosotros siempre estamos dispuestos a presentarnos como Tarzán o como Batman o como Superman. Bien, entonces a nosotros se nos exige muchísimas realidades que van a ser imposibles. ¿Ok? Son expectativas muy desproporcionadas a lo que se nos enseña. Bien, entonces figúrese, si todas estas metas y fines obedecen solamente a los intereses de las estructuras de dominio y se pierde lo básico, que es trabajar para el crecimiento saludable de ese niño, del ser humano. Llenos estamos de discursos, llenos estamos de violencias, incluyendo la peor de todas, que es la que maneja nuestros cerebros, con ese adoctrinamiento constante de convertir al hombre en esto y lo otro, en consumidor, y no permitirle de manera normal el desarrollo imprescindible para alcanzar los niveles altos de satisfacción. A los días de hoy, los padres y las madres, por lo menos alrededor mío, lo que escucho, es que se contentan con que los hijos estudien y estén libres de drogas, que obtengan un trabajo relativamente remunerado. ¿Es esto realmente el ser humano? ¿Es esto ser un ser humano verdaderamente integral? Y ya no vamos a pedir que ser un ser humano que lo merecemos, totalmente desarrollado de una manera integral, sino un ser humano sano. Dentro del ser hay cientos de preguntas que no han tenido nunca respuestas. Usted encuentra respuestas
hasta de cuáles son los componentes de la aspirina. Pero para encontrar respuestas necesarias de quién es usted o los cientos y miles y millones de preguntas que constantemente, ¿ok?, pueden venir a nuestra mente, muy difícil. Hay culpables ante las perennes crisis. Hay responsables ante esta fragilidad del hombre para encontrar los caminos de su salud mental. Esto ustedes dirán, bueno, pues nuestro amigo de la vida se enfoca en realidades amplias dentro de lo social, dentro de lo cotidiano. ¿Y cómo vamos a curar a alguien que tiene traumas y problemas? ¿Cómo puede curar el psicoanálisis si la sociedad, si los que dominan la sociedad o si los padres tienen carencias y deficiencias o están verdaderamente enfermos o tienen grandes limitaciones para enfocarse en la realidad? Yo sé que inmediatamente que se confrontan los templos de poder, ellos van a lograr que se produzca un fanatismo para que ese fanatismo se convierta en piedra angular del status quo. También, cuando analicemos toda la religión, las creencias, la política, también aparecerá una respuesta llena de fanatismo. Ahora yo me pregunto, ¿qué es el fanatismo? Un mecanismo de defensa para sentirnos seguros, para huir de esa gran inseguridad que nos puede conducir a la ansiedad o nos puede conducir a la angustia, o a algo peor, que nos puede conducir a una neurosis, o algo muy interesante que es ahora a ponerle el letrero de bipolar a todo el mundo. ¿Ok? Bien, entonces con ese fanatismo estamos siempre dispuestos a reaccionar de manera afectiva. Pensar duele, amigos míos. Analizar es signo de voluntad. Y reflexionar y aprender es lo verdaderamente sabio dentro de cada uno de nosotros. Esta materia de psicología y de psicoanálisis es muy amplia. Aquí tenemos que hablar de filosofía, aquí tenemos que hablar de sociología, aquí tenemos que hacer estudios de campo sociológicos, aquí tenemos que traer mucha estadística, aquí tenemos que interesarnos realmente en nosotros, en nuestro pasado, en nuestro presente, en nuestro futuro y lo que nos rodea en todo lo social. ¿Cómo curar a un ser que tiene una fobia cuando realmente la sociedad en sí no le está dando ninguna protección? Reflexionemos sobre eso. Bien, esto tiene muchas respuestas diferentes. Nosotros comprobamos en los mercados actuales la cantidad de sustitutos para satisfacer necesidades naturales, causándonos siempre el peligro de deformar nuestra personalidad. No nos damos cuenta. A ninguna autoridad le importa. ¿Por qué? Porque es posible que estas autoridades persigan grandes beneficios financieros y el hecho de construir muchas cárceles o de construir sanatorios o de poner millones de sustitutos o millones de supuestos alivios, sí, llena los bolsillos. Se habla mucho del cambio climático y es algo verdaderamente alarmante. Pero qué pocos hablan del cambio humano. ¿Seremos capaces de cambiar y resolver
el cambio climático si no cambiamos al humano. No veo posibilidad. Yo que soy de la respuesta, yo soy el que les digo hoy en día a ustedes, sean ustedes los que me den la respuesta. Si no hacemos un cambio humano, ¿qué vamos a recibir de ese cambio climático? Eso tiene que ir al unísono. Precisamente por no haber un cambio humano, es que estamos enredados y metidos en este problema del cambio climático. Bueno, son muchos los retos para las nuevas generaciones. Ya, definitivamente, como dicen muchos filósofos, ya cuando arribamos a cierta edad, tenemos como una especie de paz para afrontar todo lo que pueda venir, porque tenemos hasta, en el ocaso de la vida, el peligro de decir adiós. Pero, de todas maneras, es muy importante que la juventud y el activismo de todos los seres humanos tienen que ponerse a prueba, siendo eficientes y tratar las dolorosas realidades y verdades internas de cada uno de nosotros. Necesitamos hacer nuestra propia radiografía y aprender a deshojinar la chimenea de nuestro cerebro. Recuerden que al psicoanálisis se le asocia a deshojinar una chimenea. En realidad, por eso yo hablo de que es tan lógico el psicoanálisis. Después que usted estudia psicoanálisis, usted se va a dar cuenta que el psicoanálisis es la misma lógica del plomero, la misma lógica del cirujano vascular, es la misma lógica de todo el que trata de evitar obstrucciones y lograr salud. Freud abrió un beneficioso camino para que cada cual pueda enfrentarse a sus propias problemáticas. Lamentablemente hay muy pocos psicoanalistas. Un psicoanalista no es fácil de conseguir, sobre todo alguien que realmente esté psicoanalizado. Los tratamientos son largos, los costos son, pudiéramos decir, bastante significativos, pero podemos hacer mucho siempre que seamos capaces de también de ayudarnos haciéndonos un psicoanálisis social, donde todos debemos participar y tomar parte. Amigos míos, necesitamos comprendernos, aprender de este mundo donde aparecimos inexplicablemente y donde en realidad vivir es un verdadero tesoro. Solamente respirar, solamente querernos, solamente comprendernos, solamente amarnos, ya es suficiente para seguir adelante. No sigamos sometidos mentalmente a la edad de piedra con el entretenimiento tonto, creyendo lograr un placer inmediato. Siempre hay la esperanza de que grandes crisis como estas puedan ser superadas. Yo confío en que el psicoanálisis y respuesta necesaria en toda esta ruta que nos hemos en verdad identificado con seguirla. Vamos a seguir aprendiendo del ser humano, vamos a aprender psicoanálisis, vamos de verdad a dar una ayuda real. Amigos de la vida, los quiero mucho y que pasen muy buena noche. Ahora quiero tomarme una licencia muy breve. He hecho un poema, hacía rato que no le hablaba de poemas. Tenemos que ser justos y claros
eh, cuando se habla de poemas, pues los videos decaen realísticamente. Mi poesía es una poesía que no es una poesía muy simple, es una poesía cargada de un pasado fuerte, y es necesario que uno también aprenda a comunicarse, a desahogarse según lo que tiene dentro de su ser. Y les voy a hacer breve, los voy a molestar con este poema de hoy que dice así simplemente. Dice, y además, ayúdenme, ustedes pueden aprender a interpretar las poesías, ¿ok?, desde el punto de vista psicoanalítico, de su amigo de la vida. Bien, es negro y espero el gris para tener reposo. No es cierto que tantos rostros cincelen su propia máscara. Se eleva el aire espeso de la tarde sembrando la agonía. La retirada del espacio es necesaria para nacer el blanco mezclado con azul para pintar el mar. Es tarde, día, noche y madrugada. Es todo, y en la nada aparece el monstruo de la infancia montado en una escoba. Es tarde y como solos sentimos a los muchos, viviendo una carrera de luces apagadas. Se nos presentan los colores para pintar la noche y darnos la esperanza. Y desaparezco. Muy buenas noches, amigos de la vida. Nos vemos.